Capítulo 32. La política. 1. El Estado, y por Estado entiende Aristóteles la ciudad-estado griega, lo mismo que cualquier otra comunidad, existe para un fin. En el caso del Estado, este fin es el bien supremo del hombre, su vida moral e intelectual. La familia es la comunidad primitiva, que existe para hacer posible la vida, para acudir a las necesidades cotidianas de los hombres, 849. Y cuando varias familias se unen y se procura ya algo más que la satisfacción de las necesidades diarias, se origina la aldea. Más adelante, de la unión de varias aldeas en forma de una comunidad mayor, que se basta a sí misma o casi se basta del todo, 850, surge la ciudad-estado. El Estado aparece simplemente para el logro de los fines de la vida, pero sigue existiendo en razón del buen vivir, y Aristóteles recalca que el Estado se diferencia de la familia y de la aldea, no ya solo cuantitativamente, sino también cualitativa y específicamente, 851. Solo en el Estado puede el hombre vivir feliz en un sentido pleno, y como el vivir venturoso es el fin natural del hombre, al Estado ha de llamársele sociedad natural. Erraban, por consiguiente, los sofistas al pensar que el Estado era sólo una creación convencional. Es evidente que el Estado es una creación de la naturaleza, y que el hombre es un animal político por naturaleza. Y quien naturalmente y no de un modo accidental esté fuera del Estado se halla o por encima o por debajo de lo humano. 852. El don del habla muestra con claridad que la naturaleza destinó al hombre a la vida social, y la vida social, en su forma específicamente completa, es, al sentir de Aristóteles, la vida del Estado. Este es primero que la familia y que el individuo, en el sentido de que, mientras el Estado es un todo autosuficiente, ni el individuo ni la familia se encuentran en tal caso. El que es incapaz de vivir en sociedad o el que ninguna necesidad tiene de ello por bastarse a sí mismo, ese ha de ser o una bestia o un dios, 853. La opinión platónico-aristotélica de que el Estado ejerce la función positiva de servir al fin del hombre, conduciéndole al vivir que más le conviene, o sea, al logro de la felicidad, y de que es prior natura, que no es lo mismo que tempore prior, con respecto al individuo y a la familia, ha tenido enorme influencia en la filosofía posterior. Los filósofos cristianos medievales supieron equilibrarla con la importancia que dieron justamente al individuo y a la familia y con la aceptación de otra, sociedad perfecta, la Iglesia, cuyo fin es superior al del Estado. Además, en la Edad Media el Estado-nación estaba aún relativamente poco desarrollado. Pero no tenemos más que pensar en Hegel, en Alemania, y en Bradley y Bosanquet en Inglaterra, para advertir que la concepción helénica del Estado no sucumbió con la libertad de los griegos. Por otra parte, aunque se trata de una concepción que se puede exagerar y fue exagerada de hecho, especialmente donde la verdad cristiana no fue conocida o no se hizo sentir y no pudo, por tanto, actuar de correctivo y freno de las exageraciones unilaterales es una concepción más enjundiosa y exacta del Estado que, por ejemplo, la de Herbert Spencer. Porque el Estado existe para el bienestar temporal de sus ciudadanos, esto es, para el logro de algo positivo y no solo con una finalidad negativa, y esta concepción positiva del Estado puede mantenerse perfectamente sin contaminación ninguna con las exageraciones de la mística del Estado totalitario. El horizonte limitábase para Aristóteles más o menos a los confines de la ciudad-estado griega, a pesar de sus contactos con Alejandro, y era muy pobre la idea que tenía de naciones e imperios. Pero, así y todo, su mente penetró en la esencia y las funciones del Estado mejor que las de los teóricos del laissez-faire y que las de todos los representantes de la escuela inglesa desde Locke hasta Spencer. 2. En la política, tal como esta obra ha llegado a nuestros días, la exposición de Aristóteles acerca de la familia se reduce prácticamente a estudiar las relaciones entre los amos y los esclavos, y la adquisición de la riqueza. La esclavitud, el esclavo, según Aristóteles, es un instrumento vivo de la acción, o sea, una ayuda para la vida de su dueño, se basa en la naturaleza.
Desde el momento mismo de su nacimiento, unos están destinados a la sujeción, otros a mandar. 854. Es evidente que unos hombres son por naturaleza libres y otros esclavos, y que para estos la esclavitud es a la vez conveniente y justa. 855. Esta opinión podrá parecernos monstruosa, pero recuérdese que lo esencial de esta doctrina de Aristóteles es que los hombres se diferencian por sus distintas capacidades intelectuales y físicas y están hechos, por ende, para ocupar diferentes posiciones en la sociedad. Nosotros lamentamos que Aristóteles canonizase de hecho la institución contemporánea de la esclavitud, pero esta canonización es en gran parte un accidente histórico. Despojada de sus contingencias históricas y contemporáneas, lo censurable en ella no es tanto el reconocimiento de que los hombres difieren por sus capacidades y sus posibilidades de adaptación, verdad demasiado evidente y que no necesita explanación, cuanto la excesivamente rígida dicotomía que quiere establecer entre dos tipos de hombres y la tendencia a considerar la naturaleza del esclavo como inferior en cierto modo a la humana. Pero Aristóteles suavizó su aceptación y su justificación de la esclavitud insistiendo en que el amo no debe abusar de su autoridad, ya que los intereses del amo y los del esclavo son una misma cosa. 856, y diciendo que todos los esclavos deben tener la esperanza de la emancipación, 857. Además, admitía que no es necesario que el hijo de un esclavo sea también esclavo por nacimiento, y rechazaba la esclavitud por derecho de conquista, fundándose para ello en que el poder superior no es equivalente a una superior excelencia y, por otra parte, esa guerra tal vez no sea justa. 858. Sin embargo, considerada en sí misma, esta justificación de la esclavitud es de lamentar e indica estrechez de miras por parte del filósofo. En efecto, Aristóteles rechazaba como ilegítimo el origen histórico de la esclavitud, la conquista, y, no obstante, seguía justificándola como algo racional y filosófico. 3. En líneas generales, hay dos maneras distintas de adquirir la riqueza y otra manera intermedia. 859. Primera, la manera, natural, que consiste en ir acumulando las cosas necesarias para la vida, por ejemplo, por el pastoreo, la caza y la agricultura. Las necesidades del hombre ponen un límite natural a esta acumulación. Segunda, la manera intermedia es la del trueque o cambio. En este se da a las cosas un valor que no es el de su uso propio, pero, en la medida en que se le emplea para abastecerse de las cosas necesarias para la vida, cabe decir que el cambio es un modo natural de adquirir los bienes. Tercera, la segunda manera, no natural, de adquirir riquezas es el empleo del dinero como medio de intercambio en el tráfico de mercancías. Resulta muy chocante que Aristóteles condenara el comercio al por menor, hasta que se cae en la cuenta de que su prejuicio contra él estaba en gran parte determinado por la actitud del griego en general para con el comercio, al que se tenía por iliberal, por impropio de hombres libres. Importante es la condenación por Aristóteles de la usura, o producción de dinero por el dinero, como la llama. El dinero se inventó para ser usado en los cambios, pero no para aumentarlo por medio del interés. Si viviese hoy, no podemos decir cuál habría sido su reacción al conocer nuestro sistema financiero y si lo rechazaría, lo modificaría o preferiría confirmarse en sus primeras opiniones. Si viviese hoy, no podemos decir cuál habría sido su reacción al conocer nuestro sistema financiero y si lo rechazaría, lo modificaría o preferiría confirmarse en sus primeras opiniones. 4. Aristóteles, como era de esperar, se negó a dejarse convencer por la pintura platónica del estado ideal. No creía que fuesen necesarios unos cambios tan radicales como los propuestos por Platón, y además estaba persuadido de que, si todos fuesen factibles, no serían deseables. Rechazó, por ejemplo, la noción platónica de la casa de expósitos para educar en común a los hijos de la clase de los guardianes, basándose en que el hijo de todos no es hijo de nadie. Más vale ser auténticamente sobrino que hijo platónico. 860.
Criticó igualmente la noción del comunismo, fundándose en que solo originaría disputas, ineficiencia, etc. El disfrute de la propiedad privada es una fuente de placeres, y de nada sirve que Platón diga que el Estado sería feliz si los guardianes careciesen de esta fuente de dicha, pues la felicidad, o la experimentan los individuos o no se experimenta en absoluto. 861. Platón propende, en general, a una unificación excesiva. Aristóteles no ve con simpatía la acumulación de la riqueza en cuanto tal, pero comprende que hace falta, no igualar toda la propiedad, sino, más bien, educar a los ciudadanos de manera que no deseen una riqueza excesiva, y, a los que sean incapaces de tal educación, impedirles que adquieran bienes en exceso. 5. Las características del derecho de ciudadanía toma las Aristóteles de la práctica de la democracia ateniense, que no era igual que la democracia moderna con su sistema representativo. En su sentir, todos los ciudadanos deberían participar alternativamente en el gobierno y en el ser gobernados. 862. Y a todo ciudadano le corresponde como mínimo derecho el de tomar parte en la asamblea y en la administración de la justicia. Un ciudadano es, por consiguiente, 863. El hecho de que Aristóteles considerase esencial para el ciudadano el asistir a la asamblea y a los tribunales le llevó a excluir del derecho de ciudadanía a la clase de los mecánicos y los artesanos, que carecían del ocio necesario para aquellas gestiones. Otra razón es que el trabajo manual hace iliberal al alma y la incapacita para la verdadera virtud. 864. 6. Estudiando los diversos tipos de constituciones, Aristóteles divide los gobiernos en aquellos que procuran el interés común y aquellos que solo se cuidan de su propio interés. 865. Cada una de estas dos clases se subdivide en otras tres, de suerte que hay tres tipos de constituciones buenas y otros tres de constituciones malas o desviadas. A la forma recta de la realeza correspóndele la forma desviada de la tiranía, a la aristocracia la oligarquía, y a la politeia la democracia. En su exposición de los méritos y deméritos comparados de estas diversas constituciones es donde más se patentiza el sentido político de Aristóteles. Para él, el ideal es que un hombre sobresalga tanto entre todos los demás ciudadanos, por la excelencia de su vida pública y privada, que sea su monarca y gobernante natural. Lo que ocurre es que el hombre perfecto no suele darse en la realidad, y, generalmente, los héroes y caudillos preeminentes solo se encuentran entre los pueblos primitivos. Siendo esto así, la aristocracia, o sea, el gobierno de unos cuantos hombres buenos, es mejor que la monarquía. La aristocracia es la mejor forma de gobierno para un conjunto de gentes que pueden ser gobernados como hombres libres por hombres cuya excelencia les hace capaces del mando político. Con todo, Aristóteles reconoce que hasta el de la aristocracia es quizás un ideal demasiado elevado para el Estado contemporáneo, y así preconiza la politeia, en la que existe naturalmente una multitud que, como ocurre en el ejército ateniense, es capaz de obedecer y de gobernar alternativamente por una ley que da los cargos a los que pueden desempeñarlos bien y los merecen. 866. Esto equivale, en la práctica, a poner el gobierno en manos de la clase media, y viene a ser como una vía media entre la oligarquía y la democracia, pues en tal régimen es el pueblo quien gobierna, a diferencia de lo que pasa con la oligarquía, y, sin embargo, los gobernantes no son la de los desheredados, como en la democracia, pues la capacidad para ser militantes o guerreros, es decir, para servir como hoplitas o soldados de armamento pesado, presupone la posesión de ciertos bienes. Aristóteles piensa aquí casi seguro, aunque no haga alusión a ella, en la Constitución de Atenas del año 411 a.J.C., cuando el poder lo detentaban los 5.000 ciudadanos que poseían armas pesadas y se había establecido el sistema de pagar por asistir a las reuniones de la Asamblea. Tal fue la Constitución de Terámenes, 867. Aristóteles admiraba este tipo de constitución, pero su acerto de que la clase media es la más estable,
porque tanto los ricos como los pobres se inclinan a confiar en ella más que en ninguna otra, de suerte que la clase media no ha de temer ninguna coalición en contra suya, no puede parecernos hoy tan convincente como a él, aunque tenga, sin duda, algo de verdadero. 868. 7. Trata Aristóteles con agudeza las diversas clases y los distintos grados de revoluciones que tienden a producirse bajo los diferentes regímenes o constituciones, así como sus causas y las maneras de impedirlas, y, valiéndose de sus grandes conocimientos históricos, ilustra oportunamente los puntos que quiere establecer. 869. Señala, por ejemplo, que el estado de ánimo revolucionario es fomentado sobre todo por una noción unilateral de la justicia. Los demócratas piensan que los hombres que son igualmente libres deben ser iguales en todas las cosas, los oligarcas, que así como los hombres son desiguales en la riqueza, así también deben serlo en todo. E insiste en que los gobernantes no deberían tener ninguna ocasión mejor de ganar dinero para sí mismos por los cargos que ocupan y enumera los requisitos necesarios para desempeñar las altas magistraturas del Estado, a saber, lealtad a la Constitución, capacidad para las tareas administrativas y un carácter íntegro. Sea cual fuere el tipo de constitución, ha de procurarse que no sea extremosa, pues, si la democracia o la oligarquía se exageran, surgirán partidos de descontentos que llevarán inevitablemente a la revolución. 8. En los libros 7 y 8 de la política expone Aristóteles sus opiniones positivas acerca de cómo debería ser el Estado. 1. El Estado ha de ser lo suficientemente grande para bastarse a sí mismo. Claro que la idea de Aristóteles sobre lo que era una comunidad de hecho autosuficiente resultaría totalmente inadecuada para los tiempos modernos, pero no tan grande que se hagan impracticables en él el orden y el buen gobierno. En otras palabras, deberá ser lo bastante grande para que pueda cumplir el fin del Estado, y no tan grande que ya no pueda cumplirlo. El número de ciudadanos que para ellos se requieren no puede determinarse, por supuesto, a priori y aritméticamente. 870. 2. Lo mismo se diga de la extensión territorial del Estado, no ha de ser ni tan exigua que imposibilite una vida de liberales ocios, es decir, que no haya lugar en ella para las obras de la cultura, ni tampoco tan grande que dé incentivos al lujo. La ciudad no ha de aspirar solo a la mera riqueza, sino a importar lo que necesite y a exportar lo que le sobre. 871. 3. Los ciudadanos. Los labradores y los artesanos son necesarios, pero ellos no gozarán de los derechos de los ciudadanos. Solo la tercera clase, la de los guerreros, serán ciudadanos en pleno sentido. Estos serán guerreros durante la juventud, gobernantes o magistrados en su edad madura y sacerdotes en la ancianidad. Cada ciudadano poseerá un lote de tierra próximo a la ciudad y otro cerca de la frontera, de tal modo que todos tengan algún interés en la defensa del Estado. Esta tierra será trabajada por los obreros no ciudadanos. 872. 4. La educación. Aristóteles, como Platón, daba gran importancia a la educación y, como Platón también, la consideraba tarea propia del Estado. La educación ha de empezar por el cuerpo, ya que éste y sus apetencias se desarrollan antes que el alma y sus facultades, pero al cuerpo debe educársele con miras al alma y a los apetitos con miras a la razón. Así, pues, la educación es, ante todo y sobre todo, una educación moral, tanto más que el ciudadano nunca tendrá que ganarse la vida trabajando como agricultor o como artesano, sino que será formado para ser, lo primero, un buen soldado y después un buen gobernante o magistrado. 873. Esta insistencia en la educación moral evidenciase en las opiniones de Aristóteles sobre los cuidados prenatales y sobre los juegos de los niños. Los dirigentes de la educación se tomarán todo esto muy seriamente, y no considerarán que los juegos infantiles y las historias que se les cuentan a los niños son cosas demasiado insignificantes como para que ellos les presten atención. Respecto a la educación musical, Aristóteles hace la divertida observación de que,
el sonajero es un juguete propio para los infantes y la educación musical es un sonajero o juguete propio para los niños ya más crecidos. 874. Como la política no se ha conservado, por desgracia, entera, se han perdido las secciones que trataban de la educación científica y filosófica. No podemos decir con exactitud qué directrices señalaría Aristóteles en lo tocante a la educación superior de los ciudadanos. Una cosa es, con todo, evidente, que tanto Platón como Aristóteles tenían una concepción noble y elevada de la educación y del ideal del ciudadano. No les habría complacido mucho ninguno de los planes de educación que atienden sobre todo a la instrucción técnica y utilitaria, puesto que semejantes esquemas descuidan el cultivo de las facultades superiores del alma, estorbando con ello que el hombre alcance su fin propio, que es de lo que principalmente debe cuidarse la educación. Pues aunque a veces parezca como si Aristóteles quisiera que se educase a los hombres tan solo para servir de ruedas o engranajes en la máquina del Estado, no es así en realidad, a sus ojos. El fin del Estado y el del individuo coinciden, no en el sentido de que el individuo haya de ser absorbido enteramente por el Estado, sino en el de que el Estado prosperará solo y cuando los ciudadanos sean individualmente buenos y estén bien, cuando consigan su propio fin. La única garantía auténtica de la estabilidad y de la prosperidad del Estado es la bondad moral y la integridad de sus ciudadanos, y, a la inversa, solamente si el Estado es bueno y si el sistema educativo es racional, moral y sano, llegarán a ser buenos los ciudadanos. El individuo logra alcanzar el desarrollo y la perfección que le son propios mediante los actos de su vida concreta, que es una vida en la sociedad, es decir, en el Estado. Y la sociedad alcanza su fin propio por la perfección de los miembros que la componen. Que Aristóteles no veía el Estado cual si fuese un gran leviatán, más allá del bien y del mal, está claro por la crítica que hace de los lacedemonios. Es grave error, dice, suponer que la naturaleza y el fin del Estado se reducen a la guerra y a la dominación. El Estado existe para el buen vivir y está sujeto al mismo código de moralidad que el individuo. O, como lo expresa él, unas mismas cosas son las mejores para los individuos y para los estados. 875. La razón y la historia demuestran a la vez que el legislador debe orientar todas sus medidas, militares o de cualquier clase que sean, al establecimiento de la paz. Los estados militaristas únicamente son fuertes durante la guerra, una vez han conquistado su imperio, enroñécense como el hierro y se arruinan. Platón y Aristóteles, deseosos de fomentar una vida política verdaderamente cultivada, no pueden menos de ver con malos ojos los delirios imperialistas y los engrandecimientos militares. Capítulo 33. La estética de Aristóteles. 1. La belleza. 1. Aristóteles distingue entre lo bello y lo simplemente agradable. Así, en los problemas, 876, contrapone la atracción sexual a la selección estética, distinguiendo con ello entre la belleza real